O sea, Sí, todavía legalmente está ya bueno un relato. Esta semana vamos a ver bien esta semana. Ojalá legalmente. Bueno, ¿No vieron bien el partido del fin de semana? Sí, estuvimos mirando. la La Champions, la final de la Champions. Lindo está ya. A mí me gustó el partido legalmente. A mí no me gustó, a mí fue muy aburrido. Pero es una Aburrido. final, es una final. Hola Silvi, ¿cómo estás? Buen día, Salva, Domingo. ¡Silvia! Un saludo al camión que se descompuso frente a IPS. ¡Epa! La cola arrancaba ya prácticamente desde la iglesia de Trinidad. Una locura, chicos. Estuve 28 minutos para llegar desde Santísima Trinidad hasta IPS, sobre Sacramento. 28 minutos, impresionante. Así que gracias, camioncito, por descomponerte. No, pues en lo de los camiones, yo le entiendo a Silvia, todos los días hay problemas con ahí sobre Manlín. Tirazo. Yo también llegué un Impresionante, poquito tarde bro. hoy, pero fue por lo de... Ahí, sobre Marica López, se juntaron ya otra vez los jubilados, no sé si son Sí. jubilados, pero estaban todos ahí ya otra vez cerrando una parte de una calzada de Marica López. Y esta semana No sé va a ser cuál es lo que es su caótica, tema yo creo. de ellos, no sé si no se le paga más, si no sé, no están cobrando lo que están pidiendo. En el centro también había una reunión, una manifestación en la Plaza de la Democracia. Estaban también juntándose, iban a ir no sé hasta dónde, estaban playándose ahí, seguramente con sus razones, ¿verdad? Y había un montón de policías. Ponele que había 200 personas tipo manifestantes, ¿verdad? Y casi el doble de policía. Y ahora esta semana es cierre de campañas de También. Me haría que se le electorales, vaya una entonces- solución a los viejitos, ¿no? Sí. Porque ellos están ahí todos los días, che, y desde la mañana están con su campamento y ahí ya puedo leer carpa y yo colocar y bebé. Y tu uva. Bueno, vayan conectándose muchachos, estábamos con algunos inconvenientes parece, pero ahora ya van conectándose los muchachos, también a YouTube, a Kik, ya vamos a ir leyéndole enseguida. Sí, en YouTube no estamos saliendo, parece. Ahora ya estamos saliendo. Ah, ya salí. Entró Pita Sala. Entró Pita. Ya digo que la lista. No, todavía. Todavía no tiene, Hoy va a pero- ser. En cualquier momento va a saltar el video, hay que estar atento a la cuenta de la Albirroja. Ah, no va a hacer una conferencia, veo. No. Elías lo que va a saber bien, a él le tenemos que preguntar. Elías. El polémico de la semana, del fin de semana. Exacto, estuvo escandalizando por la concentración y generó opiniones divididas. Sí, pero bien, Elías, vale, Elías. Bien ahí, claro. Le vamos a preguntar después al protagonista. Claro, aparte, bueno, vamos cuando ustedes lo vamos a hablar de eso. Exacto. Con él. Bueno, ¿qué tal el fin de chicos? ¿Todo bien? ¿Bien? Súper bien. Yo estuve actuando jueves y Actuando, sí, viernes. jueves y viernes. Sí, señor. Y sábado cumpleaños mi papá. Qué gusto. Sí. ¡Saludos a Don Flores! Saludos al doctor Flores, 70 ya cumplió. ¿Vos Ya, sabés que yo joven, joven. estaba ¿Cuántos hermanos son convencida? ustedes? ¿Cuántos hermanos son? Eh... Tipo bola de ubio. Sí, no, pero tres mulieres. De papá y mamá, ¿ves? Claro, después tengo mis hermanitos mellizos y ¡Epa! Ay, fue. numeroso. Pero yo estaba convencida que cumplía 68 y había sido 70 y ya cumplió mi papá. Bueno, Pero siempre, vos sabés que casi nadie sabe así la edad exacta de sus padres, así cuando ¿Verdad? cumple. Por ellos esa- sí. Casi o más nadie, muy querés creer pocos que no- son. que no Vos sabés que yo, envejecen. vos sabés que yo siempre fallo un año y sí o sí fallo la edad de mi papá y de mi mamá. Y a la gente que le pregunto siempre también falla. Por eso muy pocos son los que saben así exacto la edad de su papá y de su mamá. Sí, y es muy Digan, loco. no sé si ahora nomás o desde antes ya lo fue así. 21 años tenés domingo y no sabes ya la edad de tu papá, boludo. Ya, ¿verdad? ¡Qué Es puta! muy loco ir viendo los achaques de nuestros padres, ¿verdad? Cuando empiezan a tener sus achaques y vos decís, no, pero no va a ser, ¿verdad? Y todo, darte cuenta Claro. de que ya empiezan a ser frágiles en cierto sentido. Ya tenés que acompañarles un poco más que antes. Cuando se da vuelta la Vos sabés tortilla que y vos tenés que cuidarla a ellos. Sí, Claro. pero ¿Verdad? sabes que es difícil también a veces. A mí, por ejemplo, a mí me suele agarrar eso a veces que estoy así tranqui y no sé, de repente me viene a mi cabeza ese momento tipo de pensar o de estar tomando un tereré con ellos y pensar en que en algún momento va a llegar ese momento donde tipo me tengo que despedir de ellos o cualquier cosa. Porque de alguna u otra forma pues tenés que aceptar eso, ¿verdad? Claro. Y hay personas que, si bien dicen la mayoría de las personas, no, nadie está preparado para eso,
hay personas que asimilan un poco más rápido cuando les pasa esas cosas, pero yo en particular, yo creo que no Que no, ¿verdad? no voy a asimilar fuerte, tan rápido. fuerte. Lunes de... Fuerte suele ser ese tema, realmente. Se acerca manifestante a Nación Media para pedir el despido de Elías por los daños psicológicos que le causó a Tony Sanabria por gritarle boludo. Tony ni ahí está. Tony después de... Boludo, saluda a Carlito. Y cómo se tergiversó. Dios mío, bro. Más le picha a algunos a veces cuando... Viste que... No me refiero a este caso precisamente, sino que de repente algún jugador no le hace caso a ciertos periodistas conocidos, ñembo conocido o de trayectoria, poca trayectoria, no sé, pero que están en programas y a veces los jugadores no le dan bola. Y se enojan que sí le den bola a otros que no están, por ejemplo. Sí. ¿Sí me explico? Claro. En teoría, pues Elías es un X o que es lo que hace ahí, ¿verdad? Y, sin embargo... Y casi nadie sabe que él con Tony son amigos hace muchísimo tiempo, o sea, no muchísimo tiempo, hace un buen tiempo, que ellos hablan nomás luego, pero bueno, así con este tema. Vayan Yo creo que comentando, ellos- muchachos. Igual y yo creo que ellos sabían bien también de que no era algo demasiado grande, sino que agrandaron nomás ya ellos para contenido. O sea. Yo creo que viene por lo que dijo Salva, eso de que ellos siempre tienen, pues tienen que cumplir muchos protocolos ahí, ¿entendés? Tipo Sí. tu credencial que para entrar, y de repente se va un Elías y... Y rompe da los boludo, protocolos. Claro, rompe todo, Entonces boludo, y sería te da tipo una algo de rabia. envidia ya, ¿no? Y, ¿cómo? Lo que pasa es que los periodistas deportivos somos una raza también que nosotros nomás creemos que tenemos el derecho de hablar con tal o cual jugador. Que nosotros nomás, que Alfaro, por ejemplo, a nosotros nomás no tiene. A ni que nací sos de un medio importante. Vos crees que vos sos el que tenés el derecho a todo. Y no Ajá. es ni así. No es así. Yo a lo largo del tiempo me di cuenta que no es tan así. Y sobre todo cuando me dejé del periodismo acá y yo tranquilamente hablaba con otra gente y Miraste como más de por a veces afuera. yo contaba cosas o yo tenía acceso a cosas que los otros no tenían y se enojaban eso porque yo en una radio de Cacupeo, en mis redes sociales. O sea, no pasa, güey. Y los perros comerciales quieren ser los dueños de todo. Claro. Y nadie es dueño de nada. Nadie es dueño ni de su propia vida. Pero hay momentos en donde vos crees que vos sos lo máximo y no... nunca No nadie son es- nada, nadie le importa. Nunca nadie es lo máximo. Así Y es. cuando hoy puedes tener 2.000, 3.000 personas, puedes tener 200.000, 300.000 seguidores, mañana puedes no tener nada. Así mismo. O esos 200, 300 mil de seguidores no sirven de nada a veces en un momento donde... Sí, claro. Cuando las papas queman. Vos podés tener 200, 300.000 seguidores, a ver, pero ¿de qué te sirve, por ejemplo, hacer un chat y que haya 100 comentarios, de los cuales 99 te putean? Sí, O sea, están bajando la caña. Medio casino más lo. Entonces medio que no... Es muy irreal todo esto. Pero está bien, alborotó un poquitito el día en la concentración, los jugadores ni ahí no están. Claro, ellos Ellos están seguro ni enfocados. enterados, o sea, Después se enteraron. Mi mamá tiene 45 hace 20 años y así suele ser. Así mismo. Me parece que nunca pasa. Sí, de repente le pillaba a tu mamá una arruguita o el pelito blanco y... De. Señora, prohibido, ¿verdad? Prohibido envejecer. Ese- Hay que envejecer con orgullo, Salva. Claro, en con serio, orgullo. es loco Elías, dice. ¿Qué dice? Sí, así dice. Hoy venía, o sea que hoy venía al laburo, casi le agarré ya otra vez a una moto ya. Qué puta. ¿Cómo? Y estaba viniendo ahí por Mariscal López, ¿verdad? Y una parte, yo prendí mi señalero para cambiar de carril. Y cuando iba a cambiar de carril, el auto que estaba detrás mío me hizo un juego de luces, me dio ya el paso. Cuando yo iba a cambiar de carril, vi que una moto venía ahí por el medio. Esa es la típica. Y salí de este lado y casi le agarré otra vez a otro que estaba del otro costado, ¿entendés? O sea, de los dos costados estaban viniendo. Y Basta. salí un chiqui y el otro frenó y se subió así por la vereda, más o menos el de la moto, ¿verdad? Y demasiado rabia me dio. Le miré así y ni vuelta concedió el tipo a mirar de que no, casi me chocaron, que otro, que aquello, nada. No se quedó, ojo, Ni ahí están. ni ahí estaban. Pero yo creo que saben pues, que tienen la culpa ellos, por entonces eso. por eso ni siquiera se quedan. Pero increíble cómo son de suicida y tenidos son ellos. Re.
No puede ser. A mí una vez sí me chocó una moto. O sea, yo estaba en el semáforo y era el primer vehículo que estaba ahí, ¿verdad? Y yo quería doblar a la derecha, yo tenía prendido el señalero. Y nada, me dio verde, yo giré y el tipo venía así, donde por la derecha venía adelantándose y yo giré y ¡paz! Me chocó. Bien. Así, el choque más estúpido del mundo fue, boludo. Y te da rabia legalmente porque vos ni a veces le das el paso a ellos, pero ellos ahí cuando, no sé, cuando vos necesitas, está ya por entrar, prendés tu señalero media cuadra antes, ahora vos acelerar, parecía que se apura, no sé qué puta lo que les pasa por su cabeza. Sí. Y más todavía, ahora nosotros los paraguayos también no entendemos en que en una parte donde está un poco congestionado el tráfico, vos le das el paso a uno, y después para pasar vos ya es imposible. Le das uno nomás el paso y vos después vos querés pasar y no, ya todos ya entran ahí, o mopamba, te bocinan. No, a mí es que me pone Increíble. nervioso. A mí es que me pone nervioso cuando está en rojo y ya está ahí, a punto de acelerar. Ya Sí. quiere cruzar, ya quiere pasar en rojo, dale. Hay que pasar en rojo, soy moto, tengo que pasar en rojo. Dale, soy moto, soy más que vos auto. Dale, encostate. Increíble. Así ellos se creen, los dueños de la calle, hijo de puta, le odio a ellos, a los camioneros. ¡No! ¿Qué ¡Hijo de puta! A los ¡Qué al colectiveros. puto de mierda que le gritó! ¡Salí de acá, boludo! ¡Salí de acá, boludo! ¡Payaso! ¡Desconcentraste a nuestros jugadores, carajo! Recién le estaba defendiendo y ahora que vino le está... ¡Hijo de puta! ¡Topu! Hola, mi bebé, yo como estás, la víctima de los periodistas. Perdón por la llegada tardía que no quería ver. ¡Luiso González le quiere pegar! Saluda, boludo. Lo de la Rock and Pop ya le están buscando. Sos el más, boludo. sos el más buscado, Boris. Así hizo una remera, no te puedo creer. Boludo, qué puta. Es muy triste, pero déjenme organizarme para hablar del tema. Viste qué importante el saludo. Saluda, Hay que boludo. saludar, chicos. Saluda, Estaríamos boludo. queriendo... ¿Qué tal? Porque esa... Pero mira, podés comercializar ya si Sí, compramos. está a la venta ya. Ya está a la Le venta. digo a mi Instagram y ahí le delivery incluido. Ahí. Saluda, boludo. Espectacular. Saludá, Qué boludo. rápido. O sea, yo hubiera querido tener tu astucia, boludo. Sos Bueno, rápido. déjenme organizarme y hablar de Dale, pues, vamos a poner mensaje Si mientras. querés, bueno, ¿para qué? No, sí quiero. ¿Querés? Sí. Está bien. A mí me está creciendo las canas de mis pelos en el pecho, dice Pedriño. Está bien. Pedriño. Hola, saludos de Coruguatú, dice Rafa. Que desfile Flowers por ser lunes, dice Edward. Vamos, para hacer tiempo, vamos a desfilar, ¿verdad? Ya Sí, que- Dale. Dale. Desfía Flower para arrancar bien el mes. Ya salió El la mes. lista, dice, no, todavía no salió la lista. pues ya Vamos, está. vamos. Sí, que- El mes. Atención, desfila Flowers. Arrancó el mes del San Juan, el mes del Mundial. Se vienen los Payaguá, se viene el Meyú, se viene el pastel Mateo. Chícharo trenzado, sí señor. El mes donde vamos a comer comidas típicas. Cómprame donde se viene el pizza y Mundial. cógeme. Señor. Creo Ahí que está. este mes va a pasar un poco desapercibido por lo del Mundial del San Juan. Estás loco. Al contrario, va a pegar más. Vamos al partido ahí comiendo comida típica. Ya empiezan los San No, Juan. pero yo te digo lo de la comida típica, sí, pero yo te digo la farra, la fiesta y eso. Hoy sí. Sí, casi nadie nos va a asistir. Viste que se suele hacer así fiesta patronal y eso. Joder. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Calculo nomás yo. Qué notable, José salió de vacaciones en los Villagánster, era saltado en el canal. A él y le cancelan. Falta que domingo baje de peso nomás ya. Ay, qué pio le hiciste a Tony Elías, qué loco, dice Carlos Martínez. Buen inicio de Capos, son los mejores de Cristian. Bueno. Ay. Este también es un tema muy lindo acá lo que está diciendo el gato con rata. Los que ponen luz de stop creen que pueden estacionarse en tu sala. Sí. ¿Cierto? Y los perros ponen su luz de stop y creen que... Cualquier lado se queda. Pero porque ponen su luz de stop. Los dueños de la calle. Te juro. Yo el otro Cierto, día y vi creo. así, sobre San Martín, ¿verdad? Está ese paseo de los árboles. Y ese niño tiene Sí. una feroz entrada así. Y el bolso quedó así enfrente de la... De la ¿Por qué no entró un chiquitito? Eso es lo que me da rabia. A veces pueden entrar un ratito, un segundo, así en la vereda y ahí, ¿verdad? Y no, ellos eligen ahí en la calle, ahí.
Y acá en Maricalope también suele suceder eso. Sí. Cuando vienen los hall. ¿Por qué no entran nomás un poquitito? Sí, tenemos un estacionamiento y ahí encima. Sí. No, ellos se quedan ahí en... Y se prenden su luz de todo apuntando y me jalan. Sí, yo digo nomás, la gente, pero no, bueno, yo sé que una vez que para recién aparece el importe, ¿verdad? Pero hay gente que puso protocolo para bajarse también. Dios mío, 3 No, pero horas, cuando vos pedís ya tenés ahí abajo, tenés que entrar, no me ya sabes cuánto es. Y incluso yo, por ejemplo, ya cuando vengo de este Sí, ya lado, te salta ahí cuando- allá por... No pueden pagar ya, entonces Y claro, se bajan se nomás puede ya. pagar, vos ya le decís, a él le aparece, pero vos ya tenés el costo. Al darle el ok, luego ya te marca cuánto. Eso vos A tenés no que- ser de que falle tu ubicación y diga, no, un poco más y ya no, es o eso algo sí. así. Ahí lo que sube un poco más, puede ser que suba un poco más. Pero Pero no. generalmente si ahí pones bien tu ubicación, ya te salta ya luego ahí ya puedes pagar de camino nomás. Y Ya el luego. por el Porque camino. yo suelo ver acá, por ejemplo, en el edificio mismo, que suelen venir en el bol, ¿verdad? Y pum, entra, ¿verdad? Y hay horas, boludo, a veces están ahí, después recién se baja alguien, ¿entendés? Y es lo que tanto hacen ahí, digo. Pero a veces- ¡Epa! a veces A veces algunos- traen algunos- cosas. O algunos no tienen efectivo y pagan por transferencia. Esa y- señora, Y le está jodiendo su app y eso, ¿entendés? Claro. A mí, por ejemplo, ayer me pasó eso en el súper. Iba a pagar por QR y me estaba jodiendo mi app, será. ¡Qué puta! Mira, con el viernes nomás se cobró y ya no tenés plata domingo. No, claro La que tengo, puta. pero no. En el súper lo que nos gusta es Tengo, ese- pero no, sí. Y había mucha gente, y ya mira, después le mandé nomás ya tarjeta de crédito. Sí, Para esa tarjeta de crédito, sí, pero y aposta porque había mucha fila luego y estaba tardando ya ahí. Qué vergüenza cuando te pasa eso. O sea, te da rabia así. Pasó, elegante. Sapo y tengo ganas de ahí paite. Sí. Yo por eso siempre tengo algo de efectivo. Siempre y a hay mí que- me tratan siempre de hay que tener. anciana, ¿cómo para tener moneda? Eso yo tengo, boludo. Tu cartera. Este es lo que chatean cuando el semáforo ya es verde, dice. Si los perros están ahí chateando y... Cuando estás primero, lo que no tenés que estar por tu celular. Cuando estás así en el frente, en la Nunca punta, tenés que estar con tu nunca tenés celular. que estar. Porque algunos pues están ahí en la punta, están ahí con su celular y en la fila ya están esperando la gente y nada para cruzarte. Tienen que bocinar para que te des cuenta. Ya. Y ahora ya hay choque WhatsApp. Estás ahí con tu WhatsApp. ¡Pap! Le das punteate ya. Choque WhatsApp. Le tu coneada. Le tocó darte. Qué Acá dice, el putas. domingo 10 de la mañana lleno el estacionamiento del súper y el hijo de papi se baja de su camioneta, pone su luz de stop y se baja a comprar y se armó un quilombo. Dice. Así es. El tema de transferencia tremendo, cara. Supongan que paguen con tarjeta el bol y listo. Ah, no, y todos tienen algunos, esa opción. algunos no quieren tampoco. La tarjeta, Sí, quilombo. Claro. Quilombo es un mundo de las plataformas. Oye, tú. Sí, sí, tiene. Sí, porque echa la trampa tan ahí, pues. No quiero, yo pago por tarjeta, te dicen. ¿Y para qué porque aceptaste me el viaje, descuentan, te carajo? dicen. Y en realidad es lo que vos le debes nomás lo a la plataforma. Que te Claro, tienen que hacer claro. cargo. Si no te gusta la regla de juego, Los que le pueden dar paso y aceleran para cagar, te dice. Ah, ese sí. después el moto detrás de la ambulancia. Ese es un clásico también. Oh, la moto detrás de la ambulancia, boludo. Él sí que tiene que abrir el camino. Dios mío. Yo por suerte ya dejé de renegar con eso, dice. Y no. ¿Qué pasó del tráfico? Sí, ¡Habla, carajo! Yo llegué en 1 hora y media. 1 hora y media. Me morfé 1 hora y media de viaje. Muchísimo tráfico y ahí. encima otra vez llegué tarde. Bueno, llegué ahora, pero pasé por maquillaje porque tenía que pasar sí o sí ahí. Se quedó en el car, le atacaron lo de prensa. No, me pasó lo mismo que ella porque vengo por Sacramento. La misma cosa, donde ella empezó a trancarse también. Yo también empecé a trancarme ahí. Pero antes, zona zoológico, botánico. Hubo un accidente, no sé qué, murió alguien. Y qué mal horario para morirse, boludo. No, pero no estoy diciendo porque congestiona el tráfico, sino por la persona que se muere. O sea, te imaginas vos, haces tu rutina, te despertás temprano, te bañás para ir a laburar y al final te vas y te morís. Qué arce. ¿Entendés? Es verdad, de temprano el pedo. Al pedo, y es re argel, boludo. Por eso nomás digo, no es que... Humor, Te hubiese quedado nomás en tu casa, ¿verdad? Sí, Imagínate No, y que te claro. hayas despertado temprano para morirte. Y ese es el tema. Seguramente muy estúpidamente, ojo, ¿verdad? O sea, seguramente Cruzó las alguna calles, no sé cosa qué. que se pudo haber evitado tranquilo. No digan que le puede pasar a usted.
Ya le puede Y a pasar. todos nos puede pasar. Eso. Nadie está diciendo que no nos va a pasar. Hay manera, ¿eh? ¿Qué? De morirse. Así que... Y obvio. Ay, sí, algunos se mueren en telo, otros en la ruta. ¿A vos te gustaría morirte haciendo el amor? No, boludo. ¿Eh? No, ¿Verdad? 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 De botar atrás. ¡Oh! No, porque es Para el pelada. Esperen, depende de dónde esté. Pero en un telo no me... Mi mayor miedo es morir en un telo. ¿Verdad? Pelada, Tapa eh. de Qué popular. Pelada es que pelada. venga así criminal. Creo que estás más de buen bola, ¿verdad? Pero no sé, no me parece un lugar. No, no. Solo es irse al telo. Otra vez morirte ahí, no. Pelada, tío. Por eso yo ahora ya doy indicaciones si yo me llevo a morir en un telo. Calladito todos, por favor. Me sacan en una bolsa. Me tiran del puente remanso para que crean que me tiré de ahí algo, pero Qué boludo. en un telo no me quiero morir. Claro. Qué pelada. Es marginal, güey. Marginales. Sobre todo Gracias. porque otra vez le investigan a quien Claro, estaba al contigo. que estaba contigo. Y hay un morbo asqueroso ahí, ¿entendés? Sí. Y eso es. Hasta puede ¿qué ser va- acusado de qué voy a asesinato. hacer? Ese es peor. Ese yo tuve ese es miedo, peor. por ejemplo. ¿Qué van a hacer ustedes, por ejemplo, en esa situación? ¿Quién tiró todo? De. Era Core Silvia. Contigo, Oscar. Pero el COS funcionaba ahora. ¡Claro! Salí de ahí. No, bueno, salí de ahí. igual no se sabe. A veces parece que funcionamos y no ahora es. Pero ¿qué van a hacer en esa situación, por ejemplo, ustedes? No, anda a YouTube y ve. No, y Primero llama a un abogado para saber Yo- cómo procede. No, yo pensé y es tipo meterle en mi auto y salir nomás de ahí y Va otra. a ser, no sé. no, pero ahí pues ya va a ser sospechoso, pues. ¿Por qué? Claro. Y porque sí o sí se le va a Porque encontrar a tu la tarea persona es y se va a comunicar investigar. el fallecimiento de alguien cuando Exacto. alguien Voy a fallece. comunicar, pero cuando salga del tele. No, ahí nomás no quiero. Se va a Ah, sí, investigar. estábamos en el auto y. Sí, claro, estábamos, no sé. Se va a investigar con quién estuvo por última vez esa persona y esa... No hay Bueno, conmigo, no pues. convengamos que si era en Estados Unidos se iba a investigar todo. Pero acá, por ejemplo, bueno, ya está, ya. Así, va. Ya. Bueno, o sea, eso Qué no se bárbaro. o Qué sea. vergüenza, ¿cómo Esto- hacen eso? Por tu culpa ahora es la tercera opción Tony Sanabria en la selección. Estos influencers, por favor, si se informan cómo es trabajar, ya que Por- ustedes son sus propios medios de comunicación. Los mi protagonistas culpa. son los jugadores. Por mi culpa, Tony se lesionó supuestamente. Le dio de malicia o de malas intenciones. Y siento que por culpa de ellos, o de esa persona en específico que contó, lo que se viralizó y se hizo todo el quilombo que se hizo, ¿verdad? Y nada, pedían nomás ellos respeto que si un influencer se va al mundo del fútbol, que se sepa comportar y no sé qué. Pero ellos también en este caso se metieron en el mundo de lo que es el influencer. Y si realmente vos no querés dañarle al influencer o si de verdad querés que crezca como, no sé, como profesional y demás, te acercás y le decís a él. Pero no, esto de viralizar y eso no, en este mundo no se hace. ¿Por qué? Porque yo trabajo con marcas y lastimosamente las marcas también se contactaron conmigo. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Y por qué pasó esto? Inventaron que yo me fui gracias a un medio, a una marca con la que yo trabajo, que es totalmente mentira, que yo me fui a decir que ellos me mandaron y que no sé qué puta y que por eso yo entré. O sea, yo me fui por otro medio que es Sin Antena, y voy a decir Sí. porque todos saben y de público conocimiento está ahí en la planilla inscrita. No me fui por otro medio, tampoco me fui a decir que me fui por otro medio. Me fui a estar como cualquier otro periodista ahí esperando que salgan a grabar. Me morfé 3 horas de viaje para ir a verle a Tony, literal. No quiero decir que los otros no me importan, pero yo me fui para verle a él. Y nada, le vi y le grité como un socio porque tengo Esa confianza. esa confianza con Tony de poder hablarle así, ¿verdad? Tampoco me dieron a mí indicaciones, acá no se puede gritar, acá no le puede hablar a los muchachos, qué sé yo. Pero ¿Por qué? Porque sentí que era un entrenamiento donde los perros se iban a ver cómo entrenaban, quitaban fotos, grababan, qué sé yo. Y bueno, Tony, mira acá, boludo. sentís bueno, yo creo que estás viviendo, me solidarizo contigo porque en parte a mí me pasó lo mismo cuando fue lo de Lauris también, ¿verdad? O sea, es como cuando se quita de contexto, vos no filmaste ese material,
ese material lo tomó otra persona y lo subió y lo viralizó. Entonces, ¿cómo se saca de contexto una situación? Porque a lo mejor lo que ustedes estaban viviendo ahí era o sea, había un contexto festivo, un clima... Claro. Bueno, en realidad creo que el contexto festivo, el único que sintió fui yo. Porque desde que salí de mi casa para mí así, hija de puta, me voy a la primera vez que me voy a Upané. Lejísimo, nunca llegaba. Pero re feliz, o sea, yo estaba re feliz cuando llegué. Y me molestó realmente que hayan dicho que no me merezco o que los influencers no se merecen ir porque uno no es su trabajo, que no es su oficio, que no sé qué puta, y que los que no vamos ahí es porque nosotros queremos irnos y porque apoyamos y porque le queremos la selección y no sé qué puta. Y es mentira. Más de 2 personas que estuvieron ahí frente a mí dijeron de prensa y revisan así. Y lastimosamente voy a contar porque intentaron cagarme también a mí y bueno, yo les cago. Les invité les envié un link de invitación. Uno para un recorrido que iba a ver al día siguiente, creo que por la mañana, y después un evento de inauguración que iba a ser a la tarde, donde a mí también me invitaron, pero yo no. Yo soy el encargado de cubrir la selección, Sultán no va a cubrir Olimpia, Mengano va a cubrir Cerro, por eso no todos se van porque quieren irse. Claro. Y hay muchos incluso que, ¿por qué otro no cubre tal cosa? Sí, y está bien, boludo, de trabajo, no siempre queremos hacer las cosas del laburo también, y me incluyo, pero otra cosa ya es decir que ustedes se van porque les gusta y no para ir a hacer macanado, que sea. Guau prefieren ir un domingo a hacer un recorrido por un lugar que ya conocen de memoria que quedarse en su casa a comer con su familia. Aparte estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo ni en pedo me decía que no me para trabajar, por ejemplo. Ni a la cancha ni al fútbol de primera, yo ni en pedo me decía que no tengo que trabajar. Tremendo viajecito hasta Upané, te tenés que... Sí, boludo, lejazo, como le digo, era la primera vez que me iba a Upané. Nunca iba a llegar yo, pero igual yo estaba feliz, boludo. Me desperté a las 6 de la mañana a prepararme para salir. Y nada, llegué feliz del mundo, lo más feliz del mundo. Creo que nunca estuve tan feliz de ir a algún lugar. Y nada, pasó eso. Ya repito que fue por la confianza que yo tengo con Tony, nomás lo que dije. O sea, no fue con mala intención tampoco. Sí, creo que la mala intención ya vino después de los otros. Y tengo imágenes del chat del grupo de la APF, donde dice: por sobre todas las cosas, cada vez que tengamos la oportunidad de asistir a los entrenamientos de la selección paraguaya, mantengamos siempre el respeto y la buena conducta hacia los jugadores, integrantes del cuerpo técnico funcionario, bla, bla, bla. Están representando a nuestro país, es un orgullo para todo. Acompañamiento debe darse dentro del marco de respeto, educación y apoyo. Totalmente de acuerdo, pero yo... Y no sé si es mi pensamiento nomás, pero para mí yo no le falta el respeto a nadie. O sea, si es que ellos como periodistas no le pueden gritar y decir boludo a alguien porque es su socio, bueno, no pueden. Pero en este caso sí, yo me fui como un socio a verla a Tony. No le veía desde el año pasado cuando fue la clasificación de Paraguay. Esa fue la última vez que le vi a Tony. ¿Vos crees que si él te correspondía el saludo, a lo mejor esto no pasaba? No sé. Yo creo que capaz si me saludaba iba a ser peor otra vez. Porque hay todo lo que buscan ahí, cada uno de ellos es protagonismo. Y mentira es que acá el protagonista, el futbolista, no, ahí se peleaban todos por quién quitaba la mejor foto. Y para eso es, boludo. O sea, se entiende también, pero es como que mezclaron ya muchas cosas también. Sencillo es el tema. El que va para trabajar tiene que mostrar carnet del círculo de periodista deportivo. Tiene que ser periodista con aval del círculo. Y eso, si no, entra cualquiera y deja de ser serio el tema y pasa a ser un circo. Los jugadores, cuerpo técnico y colegas merecen respeto. Repito, yo no siento que le falta el respeto a absolutamente nadie. Otra cosa, si ya es puertas cerradas, no, pues ahí no entra ni Dios. Y ahora pero... por tu culpa ya no va más. Y ahora por mi culpa ya... Lastimosamente ahora por mi culpa seguramente que ya no se va a permitir que se vayan... Ya se van, boludo, así que... ¿cómo se llama? Influencers. Sí.
Y el que no es periodista no tiene nada que hacer allí, ni si es influencer más famoso del mundo. Que espere afuera como público y listo. O sea, qué maldad, boludo, en ese comentario, porque siento que toda la gente merece verle a la selección de cerca. O sea, es un deporte realmente que une así al país entero. O sea, te olvidas de todo, te olvidas del color y demás, de la raza, de la etnia, no sé. Debería ser así, ¿verdad? Debería unir al país y no separar. Y no porque sos periodista nomás vos sí podés irte, y no, ni a Marta no, porque ella no le puede ver huevo a los futbolistas. Porque al final algunos se van a ver nomás también. Algunos ni siquiera llevan cámara, o sea, ¿qué? Se van para disfrutar. Y supongo que disfrutan, no sé tampoco, porque con los comentarios que decían de que era core y mañana tengo que venir otra vez, no sé si qué tanto disfrutan de ir a hacer su laburo, ¿verdad? Los que son influencers, por favor, si se informan cómo es trabajar, ya que ustedes son como su propio medio de comunicación, los protagonistas son los jugadores, en mi humilde opinión, tomen ejemplo de los periodistas que ya están hace años. Repito, no estuve en la práctica, solo de los videos que estuve viendo. Dice, y bueno, te callás si no estuviste en la práctica. Si no sabes qué carajo pasó, te callás, no opinás. A los eventos de la APF hay más influencers que gente de fútbol. La APF luego le abrió las puertas a la gente que no tiene oficio, dicen, en este tema. Así que ahora ya vieron a qué están exponiendo al grupo. Esto también es un tema que ya no están en el 2010. O sea, estos no son aedos, ya están en otra época, tienen otras convicciones, otros principios. Es muy diferente la época. Ahora los influencers también comunican, y si bien vos te podés ir a decir, bueno, mañana se disputa el torneo y estamos acá hoy en la práctica en Upané, bueno, yo en mi historia cuento, digo, chicos, me voy a ver la Tony Sanabria en Upané y estoy tirando la misma información pero de otra forma. Exacto. Eso le llega a la gente. Si a tu público le llega lo que vos haces, bueno, haces lo que vos haces, no te metas tampoco con el trabajo del otro. Totalmente de acuerdo. Aún no pude ir en algunos videos, ese que ya leí. En algunos videos se ve que incomodan a los jugadores, entiendo la emoción, pero va con la más buena onda de todo. Y eso también es mentira, ningún jugador se incomodó. De hecho dijeron que Tony Sanabria fue el que se quejó y es mentira, porque yo hablé con él también después. Y yo no quería llegar a decir esto de que yo tengo confianza con Tony, porque conozco muy bien lo que es el público paraguayo y las cosas que pueden llegar a decir por él, porque habla conmigo nomás, ¿entendés? No, y algunos ya dicen lo que seguramente vos querés ser su pareja o que algo por el ¿Ves? estilo, Y por eso no quería decir, y por eso no quería meterle a Tony. Pero no da, o sea, no da tampoco para que estén tirando esos tipos de comentarios. O sea, incomodar a los jugadores, nadie estuvo incómodo. Al contrario. Peores cosas que le gritan a la también había periodistas, y me escribió a Instagram uno y me dijo, qué mentira lo de que todos nos incomodábamos, porque yo estuve ahí y es una periodista también, y me dijo, y nada que ver, o sea, yo al menos no dije nada, ¿verdad? Pobrecitos, a cuidar los detalles, dice, es por los futbolistas, que claro que son pobrecitos. Una acotación con todo el respeto del mundo, entiendan, ser parte de prensa es comunicar, eso nomás, bendecido sábado, paz y amor. Ese no sé si es bueno o es malo el mensaje. Mejor no le digo nomás nada. Hacemos los moralistas. Pero sí, son unos, ellos son los- comunicar, yo creo que es bueno, ¿verdad? Porque parte de Sí. ser prensa es comunicar, no emitir opiniones o cosas, o sea, comentarios en falso, ¿verdad? Porque si vos decís que nadie se incomodó, y No, sin aparte- embargo están diciendo, ay, que fue una falta de respeto, hay también hay como Hay una unas doble ganas moral. de... Una doble moral de la hay una gran doble puta, moral, Balancete. y el trato que tuvieron también con los influencers que fueron el día anterior fue lo mismo. Hasta empujones hubo. Y es real, o sea, tengo fuentes de confianza que me contaron. Y no sé, o sea, siento que estos periodistas también ya medio históricos, ya son medio viejingui, entonces como que... Se sienten desplazados. amenazados, Vamos a poner que desplazados, no Sí. sé si es la palabra adecuada, pero creo que, como dije, es un momento donde todos deberían estar disfrutando, no solamente el periodista, ¿entendés? Porque probablemente vos, periodista,
tengas tu público y no es el mismo público que tengo yo, que también quiere ver qué pasa, que también quiere ver la Tony, que también quiere ver la Enciso, qué sé yo, o sea, perdón si les molestó, ¿verdad? Que haya dicho eso, pero no fue con mala intención, repito, fue por la confianza que tengo con Tony y nada. Por otro lado están los clipeos de este programa, donde dijeron un montón de cosas, también doble morales, estos periodistas que hablaban de respeto y después que se ponía así con la foto de Enciso a coger la Messi, o sea, es muy ridículo, o sea, son unos falsos moralistas realmente. Aparte, hay formas y formas de decir las cosas y vos lo dijiste de una manera absolutamente amigable, no es que le trataste mal, ¿o qué? Claro. No es que le dijiste boludo, le tiraste algo. ¡Qué boludo! Claro. Ahí, boludos y boludos. Saludar le dijiste encima, no es que le dijiste che, saludar. Che, saluda acá, boludo. Claro, saluda acá, boludo. Pero ¿cree sí. que tiene que ver con ese recelo de que hoy día tienen más apertura los jugadores con los influencers que con los periodistas mismos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y les pido disculpas por yo poder decirle boludo a Tony y ustedes no. Cerrá el culo. Ahí tenés. Payasito Le de estaba todo. contando antes que venga, le estaba diciendo justamente a Silvia que hay muchas veces que muchos de los de nuestro gremio que se creen dueños exclusivos de poder hacer una nota o de hablar con un sultano o con un mengano, él no me puede. Pero, o sea, nosotros no podemos. Y no es más así. No es más así. Hace rato que dejó de ser así. Antes, la puta, Salvador Ícar, Artur Ruín, JJ Bernabé, Rubén Darío Rosa, nomás por lo que pueden. Ahora hay muchos chicos nuevos también que lamentablemente están entrando en ese mismo. Hay mucha gente nueva, pero que está adquiriendo los viejos vicios del periodismo. De que no creemos que somos los dueños de todo, de un futbolista o de un programa. Y no, ya no es así. Han cambiado los tiempos. Al fin y al Aparte de las A muchos notas, les molestan. Yo estoy seguro que a más de uno lo que le molestó es que vos hablas y a Níquera vos alzaste el audio, por ejemplo, lo que te respondió Tony. Eso le va a molestar más todavía porque él no puede. O sea, los otros no. Le escriben 1000 veces a Tony y Tony no le responde. Y sin embargo a vos te responde. Eso, ese. Le Es lo que pica, te le está metiendo pica. el dedo en la herida, le está metiendo el brazo en el. Y en el orto. porque aparte cuando por ejemplo ellos hablan, Ah. no es tampoco porque quieren, es porque está pautado y porque hay una agenda de prensa que le Sí. dice al jugador, vos tenés que hablar con este medio Sí, hoy. porque al fin y al cabo es con no, quien quiera hablar el jugador, ¿no? Claro, pero ¿Cómo muchas se veces ellos no pichan a- quieren hacer tampoco No, claro. nota y ¿Cómo se obligados a hacer. pichan a veces cuando Enciso habla con nosotros en Versus, por ejemplo, y no habla con los otros? ¿Y qué culpa tiene que él quiera hablar porque tiene una mejor relación tal vez con los de Versus? A mí pues, no me molesta si otro habla con otro medio, pero hay algunos que se vuelven locos. ¿Cómo no habla con nosotros y habla con eso? Yo conozco 25 años de producción y sé muy bien cómo es el asunto de varios, pero a mí sí lo que me llama mucho la atención es que hay muchos nuevitos que demasiado rápido quieren subir a costa de este tipo de cosas. Entonces, eso no es periodismo. Eso no es periodismo. Eso ya es No. caos, teleshow, chicos. Caos. Y no dura mucho eso, muchachos. Hoy podemos ser el número 1, número 2. Dentro de 5 años no somos nada. Otra vez trabajamos en radio comunitaria, muchachos. Así es este asunto. Tienen que aprender. Aupila opinátano algo y si te vas a hacer del moralista, primero de revisar eran de Levimba y llama a Aupei mañana otra vez. Gracias, Salva, por Mañana tu opina sinceridad, por dicen ahí, acá en el chat. Toalla pete lo que hay que meter. O pendero bares. Claro, ustedes saben que me recordó mucho a este caso de Fernanda, ¿cómo se llama esta chica del? Robles. Robles. Fernanda Robles. La periodista que fue La echada de un periodista. canal. Sí. Que tipo, ¿dónde la gente sabe si ellos no se tratan así, si ellos no hablan así en su programa? Y por el clipeo también se van a la mierda, o sea, no. Y le quitaron marca y cosas así. No, ella desapareció del Por suerte mundo. conmigo no pasó eso porque gracias a las marcas también, que ellos saben muy bien cómo soy yo y cómo me manejo, cómo hablo, qué sé yo. Hasta ahora al menos todavía no pasó a mayor en ese aspecto, digamos. Agencia ON. Pero sí te pueden quitar el laburo, o sea, por decir algo que ni siquiera te compete porque son un pique, tiene que haber un influencer que le dijo boludo al jugador con algo táctico en el campo de juego. Encima de cuántas cosas se le grita fuera de la cancha. a los ¿Ustedes jugadores. creen que acá también
digamos, de forma tácita hay machismo. Y hay una cosa de que otra vez porque es él y porque sabemos, ¿verdad? Claro, yo Entonces, creo que sí. ¿verdad? Yo también creo creo que que sí. hay machismo ahí, como que hace un acá, ¿entendés? Yo dije, y en un principio dije luego, no creo que lo malo haya sido que se haya dicho boludo, sino que el que haya dicho fui yo. Sí, Yo creo que es una ensalada de Influencer, cosas. porque anda que sea un mortero o bala, por ejemplo, se iban a reír todos. Sí. ¿Entendés? porque es influencer, porque es puto o lo que sea. Y después ya también está el otro lado que vinieron y me atacaron, me acribillaron en redes sociales, en privado, que los putos no tienen que lo estar en la cancha, que es un juego para no sé qué puta, que me encierre, que no salga más, que desaparezca, hasta no sé qué, la. Y de nuevo digo, el fútbol en realidad es para todos, o sea, para el carnicero, para el que está en el mercado. Para todo. Todos tienen derecho de ver fútbol, todos tienen derecho de hablar del fútbol. Por más que no sepan, si les da un disfrute del fútbol. Y más la bienvenido selección. sea. Y más si es la selección, o sea, tu país, como están diciendo ahí, que tanto defienden huevo a la selección, boludo, déjenle también a la gente que viva y que comparta y que sienta lo que todo el mundo está sintiendo. Hijos de puta. ¡Carajo, hablaste como yo! Realmente lo que piensan eso, porque un jugador pico y hay muchísimos jugadores que son bisexuales, que son esto, Y aquello. ese ya es otro. Ese es otro tema ya. Oye, pero te digo nomás que dicen No, que no tipo, llevemos por ahí. el fútbol es para hombre, y sí, pero ¿qué Es que tiene? no deja de ser, tiene con nada es malo, que es muy complicado, muy complejo, porque el fútbol es para hombres y uno no deja de ser hombre porque es gay o porque sí. le gusta la Acá, por ejemplo, Alberto dice, vamos a Salva, no es lugar para un influencer de las prácticas. Queda bien, sos con Elías. No, ¡Aprenda a escribir, payaso! No, a ver, yo tengo un concepto muy claro con relación a cómo es hoy. Si la APF luego permite que entre gente que no es periodista deportivo, que trabaja día a día en el tema, es porque la APF entiende lo que hoy significa el grado de exposición que te puede dar un influencer. Y las marcas, miren chicos, yo tengo 35 años en este asunto. A mí me cuesta mucho más conseguir una marca hoy de lo que le cuesta a Elías, por ejemplo, o a otros influencers. ¿Por qué? Porque las marcas hoy buscan otro tipo de publicidad. ¿Cómo llega más hoy con los influencers que con nosotros? O sea, vamos a ser sinceros. Han cambiado los tiempos y nosotros tenemos que adaptarnos. Yo nunca estuve de acuerdo luego con ese tema de que gente que no tiene nada que ver de repente con algo vaya a un entrenamiento. Y antes había dicho, cuando una vez también, por ejemplo, se fueron de un programa casi, ¿verdad? O sea, un programa de humor, se iban a la conferencia de prensa y preguntas boludas hacían. Pero después con el tiempo, pero eso era justamente para generar algo. Y si ya se les deja entrar es porque la APF entiende que está bien. Si no, va a decir solamente los socios del círculo de periodistas deportivos pueden entrar. No, esa era una práctica abierta. 15 minutos abierto a los medios. Y si hay un medio que fue aceptado como sin antena, bueno, ya. Ahora, si no tiene que decir la... No, ¿saben qué? Los medios habilitados son este nomás. Exacto. ¿Verdad? O sea, si te dejan entrar. Yo no iba a estar de acuerdo con lo que hizo Elías si el tono de lo que dijo era distinto y si era otro jugador, por ejemplo. Pero yo sé la relación que ellos tienen, la buena relación que tienen hace tiempo. Ahora, si por ejemplo le gritaba a Gatito y Gatito le molestaba, bueno, ahí sí, pero ahí se nota que no hay ningún... resquemor. No digo que esté bien lo que haya hecho Elías, pero escuchando cómo fue y viendo el video que alzaron, a mí no me parece que haya habido mala intención. Para Es nada. un amigo que le grita a otro, tal vez no era el lugar. ¿Por qué? Porque están los otros. Pero hay mucho doble cara en este asunto. Es una ensalada de cosas de parte Sí. de... Yo siento que era, no sé, una cosita así y se agrandó Claro, y se llevó por otro ¿Qué es lo que es lo lado. más grave de boludo? La palabra boludo. Sí. Boludo. Porque vos no dijiste ningún otro improperio, una palabrota, algo que de fuera no le tiraste nada. No le dijiste, no, che, mirá, pues cornudo. que- Cornudo, claro, hijo de puta, o sea, una mala Y palabra. ¿o qué? Boludo no nos decimos todo el tiempo. Ahora, Pajero. si le decía... Claro.
qué pesado sos, qué es lo que te crees tanto. Algo así, ¿verdad? Mira, pues de pero, payaso. Algo así se hubiese Saludaba por entendido. acá. pero bueno. Pero no, nunca lo fue la intención y... Ese es peor que boludo, por ejemplo. Ese saludaba para acá. Y el boludo, o sea, el boludo yo uso siempre. O sea, cuando le hablo a alguien es boludo y Pero no es boludo, a mí es lo que me boludo. gusta de este tipo de situaciones cuando suceden, ¿verdad? Independientemente del mal momento que uno pasa por el scratch y todo Sí. eso, es también este debate, ¿verdad? Y el aprendizaje que queda, porque obviamente nosotros también tenemos que hacer un mea culpa, ¿verdad? Y rever nuestro vocabulario en todo caso, ¿verdad? Y sabemos que, bueno, ya no vamos a volver a ir a decir ciertas palabras en ciertos lugares, ¿verdad? Claro. Pero sí tampoco es para condenarle a una persona. Me parece que esa cosa de querer matarle a alguien lo que es demasiado exagerado porque no amerita y no corresponde, Claro. ¿verdad? Es una situación que pasó y algo, podés tomarlo como lo tomás, pero hacemos tema de debate de un viroreí y no nos importan los temas reales de este país, como siempre digo. Claro. La vez pasada lo de los carteles, movilización nacional por el tema de los carteles, eso, ¿verdad? Y nadie dijo nada de las más de 20 chicas paraguayas a 100 kilómetros y algo de Ciudad del Este Estaban que eran patito ya. esclavizadas sexualmente. Nadie dijo nada de eso, no leí ninguna indignación de eso, pero sí por un cartel que un hacker hizo. O sea, nos gusta más agrandar los viroreí antes que los verdaderos problemas. Y lamentablemente somos así. Exacto. Lamentablemente, Bueno, y vamos a seguir siendo Buah. así seguramente. Bueno, Salva, tenemos Don Vito. Don Vito, Sí, sí, señor. señor, Ronald sí, Tereré señor, Nupá. Cuando entra la albirroja, Me entra gusta. la emoción, entra el grito, entra la familia, entran los amigos y entra Don Vito. Don Vito presenta su alianza con la albirroja y sale a la cancha con sus 3 titulares: Don Vito, Pancito y Picantito. Este año cada partido se vive con más sabor. Entra la albirroja, entra Don Vito, rellenas de historia. Sí, señor. Personal. Estás en el súper, en la ofi o en la ruta, podés mirar qué pasa en tu casa desde el celu, así de fácil con personal Smart Home, cámara Wi-Fi con sensor de movimiento y sonido. Ahora podés estar en tu casa aunque estés en otro lugar. Descarga la app desde App Store o Play Store. Personal Smart Home. Muy ¿Sabías bien. que lo lanzado de tu perrito o gatito influye en su pelaje? Resalta la belleza de tu peludito con Belcan y Belcat, que tienen más proteína animal para un mejor pelaje. Encontrá los packs de Belcan en supermercados y también a granel en comercios minoristas y mayoristas. Belcan, sanos por dentro, bellos por fuera. Carloncho. Y arranca el partido y el tereré nunca falta. Santo Tomás presenta su nuevo empaque Paraguay, una edición especial que celebra el mejor ritual del mundo, donde se juntan la hierba y el fútbol. Encontralo en tu punto de venta más cercano en las variedades menta y boldo, menta purete, menta limón y con todo. Santo Tomás, y acordate que el primero siempre es para él. Hacemos pausa, ya venimos. Tú eras todo para mí, yo que hacía todo para agradecerte a ti. Oh, negra linda de verdad, lo lamento mami, pero ya no aguanto más. Sé que tardé mucho para pensar lo que yo siento, pero mami era algo que me quemaba por dentro. Oh. Se te nota en la cara que tú me quieres conocer, que tú me quieres envolver, pero yo no soy para ti. Y se te nota en la cara que tú me quieres conocer, que tú me quieres envolver, pero yo no soy para ti. KDG Records. Estamos enamorados. La situación se ha complicado. Porque la gente habla de más. Tratemos de ignorar toda esta confusión. Dejemos todo atrás y siempre juntos hasta el final. Porque eres tú mi amor. Eres tú mi querer, eres tú la ilusión que ha llenado mi ser, porque eres tú mi obsesión, ya de mí
pero a la vez estamos mal. La situación se ha complicado, porque la gente habla de más. Tratemos de ignorar toda esta confusión, dejemos todo atrás y siempre juntos hasta el final. Porque eres tú mi amor, eres tú mi querer, eres tú la ilusión que ha llenado mi ser. Porque eres tú mi obsesión, ya de mi corazón. Le doy gracias a Dios por brindarme tu amor. Eres tú la mami que yo quiero, eres la mujer que yo prefiero. Si no estás conmigo yo me muero. Eres la reina de mi vida. Quiero que tú sepas que te quiero y toda mi vida yo te entrego. Eres tú la mami de mis sueños, la alegría, la anestesia de mi corazón que muere por tus besos. Porque eres tú mi amor, eres tú mi querer, eres tú la ilusión que ha llenado mi ser. Porque eres tú mi obsesión, ya de mi corazón. Le doy gracias a Dios por brindarme tu amor. Porque eres tú mi amor, eres tú mi querer, eres tú la ilusión que ha llenado mi ser. Porque eres tú mi obsesión, ya de mi corazón. Le doy gracias a Dios por brindarme tu amor. Atención, somos nosotros, la unión de los verduleros. Remixero. En las mañanas te llena de besos y te eriza la piel. Te mantiene viva con una caricia y te hace mujer. El que te dio alegría y borró la tristeza que había en tu corazón. Quien te cantará canciones en la cama y te tapará de amor. ¿Quién te va a querer igual si no soy yo? El que te enamora con poemas de amor. Y es que yo soy el aire que refresca tu cuerpo. Es que yo soy tu media mitad. Sigo siendo el hombre que nació para amarte. Es que yo soy el pirata que te roba los besos. Soy tu locura, también tu tormento. Soy el peluche a quien le cuentas tus sueños al despertar. ¿Quién es tu futuro? ¿Quién es tu presente? ¿Quién es tu camino, el que está en tu mente? ¿Quién es el que siembra un campo de corazones y te entregas todo a cambio de nada? ¿Quién es tu futuro? ¿Quién es tu presente? ¿Quién es tu camino, el que está en tu mente? ¿Quién es el que siembra un campo de corazones y te entrega todo a cambio de nada? Si todos los temas bro, te vienen y te traen otro tipo de sentimientos, otro tipo de sentimientos ahí. De esta vez ya quiero estar con mi nena abrazado, con mi amor. Y está con nosotros Bianca López de RPM Producciones para contarnos los detalles justamente de la presencia de Ricardo Montaner en Paraguay. Hola Bianca, ¿cómo estás? Súper bien, hola, buen día. Vos sabés que vengo de primera mano a invitarles a lo que va a ser este gran show este 6 de junio. Este fin de semana pasa volando el tiempo, así es que ya este sábado. Y vamos a recibir a Ricardo Montaner con este tour que él lo denomina como el último regreso. O sea que podría ser la última vez que recibamos a este gran artista acá en Paraguay. Este artista que es uno de los referentes de lo que es la música romántica. Sí, totalmente. Está en un momento de su carrera también, Montaner, en el que tiene acumulados tantos hits, ¿verdad? Es increíble, Sí. o sea, toda su carrera Sí, musical sí. y ya la madurez como artista que tiene, ¿verdad? Muchos clásicos tiene. Sí, justamente este tour es como una celebración de toda su legendaria carrera, ¿verdad? Tan recordada. Y él es un artista muy
Para mí es inconfundible. ¿Verdad? Para mí es un artista inconfundible. Y en 2022, por ejemplo, los Montaner lanzaron su serie de los Montaner. Y allí fue cuando la gente más se empezó a encariñar con ellos. Y la gente la aprecia no solamente como artista, sino también como persona, porque es un artista